Oye, Iván, ¿y cuál es el camino que se tiene que seguir para llegar a ser un director de orquesta? Pues no hay una ruta única, hay rutas válidas todas, pero yo más bien, en lugar de definir el camino, me gusta definir el perfil. Claro, El camino es muy individual. Cómo llegas a ese perfil es muy individual. El perfil es el que hay que construir. Y el perfil ideal, en mi opinión, es aquel director que puede comunicarse igual de bien con todos los integrantes de la orquesta, es decir, aquel director que puede hablarle al violín y a la viola y a la trompeta y a la flauta y al oboe y a la percusión en términos que ese músico entienda, digiera y procese. Eso no quiere decir que el director tenga que tocar todo eso, porque eso es un mito y es una utopía y no es real, no existe, eso no sucede, no hay un director que toque todos los instrumentos, te lo digo así, y si existe, tampoco es necesariamente el director que logra llegar a ese perfil. claro. Pero bueno, es un mito que el director tenga que tocar todo, pero sí tiene que saber qué pedirle a todos. Eso sí, no es lo mismo que tú sepas cómo tocar la flauta y luego le puedas decir al flautista qué quieres con su sonido o cómo quieres que toque. El director es aquel que logra comunicarse bien con todos los integrantes de la orquesta. El director también es aquel que se sabe la partitura mejor que nadie en el salón en el que está. El director tiene la responsabilidad de conocer cada coma de la obra que está interpretando, cada punto, cada nota, cada silencio. El director es aquel que sabe de la obra más que el compositor mismo, porque el compositor cuando escribió esa partitura estaba pensando en un arco arquitectónico muy importante, pero al mismo tiempo, después de esas obras vinieron muchas otras, por ejemplo, Schumann. Pongo de ejemplo a Schumann. Schumann, que es un eslabón importantísimo entre Beethoven, Mendelssohn y después Brahms y Mahler y todos los grandes románticos, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo funciona Bruckner. Schumann no sabía cómo funcionaba Bruckner. Nosotros tenemos ese conocimiento plus, más extra, que no se sabía en la época. Nosotros ya sabemos cómo son los instrumentos de hoy. Schumann no sabía cómo eran los instrumentos de hoy. Schumann tenía los instrumentos del siglo XIX, nosotros tenemos los instrumentos del siglo XXI. Los instrumentos han evolucionado mucho, es decir, nosotros tenemos más información que la que había en el momento en el que se escribían las obras de esos grandes autores y por ende tenemos más responsabilidad porque tenemos que saber no nada más de la obra, sino del contexto histórico, de lo que se estaba escribiendo en literatura, de lo que se estaba pintando, de lo que estaba pasando con la sociedad, cómo cambia la óptica de una obra, por ejemplo, escrita en tiempos de guerra, como cuando sabes qué es lo que estaba pasando en esa guerra. ¿Por qué Shostakovich escribió su Sinfonía Leningrado? ¿Por qué Ravel escribió de esa manera la Vals? ¿Por qué Beethoven escribía de esa forma sus sinfonías? ¿Por qué Kurt Weill y Bertolt Brecht se tenían que esconder en los sótanos de las casas de sus amigos a escribir y a componer y a hacer arte en tiempos de guerra y de la entreguerra y de la posguerra? Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Eh, y para resumirlo de una manera mucho más compacta, ¿qué es lo que tiene que hacer el director? ¿Cuál es el perfil? Ese perfil que te estoy describiendo es muy fácil. El director solamente tiene que saberse la obra que está haciendo mejor que ninguna otra persona que la vaya a escuchar.